Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con la lectura del Upanishad que iniciamos hace 3 días. Vamos a recordar que es una conversación que se está dando entre Narada Muni, el gran sabio, y Brahma, el creador o arquitecto en jefe del universo material, la primera entidad viviente que aparece en el universo material al principio de cada creación y que a la misma vez funciona como padre de Narada Muni, o sea, Narada emerge del propio Brahma. Así que estamos hablando de una conversación entre dos entidades vivientes muy inteligentes y también con cualidades muy elevadas. Entonces Narada le había hecho una pregunta que era una pregunta favorable para todas las personas que iban a aparecer en Kali Yuga, iban a verse influenciadas por todo el oleaje de negatividad propios de la era de Kali Yuga o era de degradación. Vamos a tener en cuenta que la palabra Kali, primero la palabra Yuga significa ciclo no, significa fragmento de algo, o sea, era un fragmento de tiempo, un fragmento de algo que se repite en cada cierto tiempo. Y entonces la palabra Kali se significa degradación, significa pérdida, significa deterioro. Vamos también a aclarar algo importante porque cuando el sánscrito es traído a Occidente con la venida de algunos estudiosos y de algunos maestros de yoga y estas cosas así y estas tradiciones, entonces lo que viene es el sonido y se pierde un poco la parte escrita del sánscrito y por tanto cuando se pasa hacia idiomas como el inglés, el español, el portugués, etcétera, etcétera, en la métrica sánscrita se perdió. Y entonces la palabra Kali, esta Kali de Kali Yuga o la Kali que significa deterioro, y la palabra Kali que utilizan algunos que son adoradores o admiradores de la diosa Kali, o le llaman Kali Ma o Madre Kali, como le quieran llamar, suena igual, o sea, Kali, Kali, y entonces muchos pueden pensar, incluso puede que estén pensando también que Kali Yuga tiene una relación directa con Kali, el nombre femenino de Kali. Pero realmente en sánscrito son dos palabras completamente diferentes. De hecho, cuando uno las escribe en sánscrito y las va a pronunciar, Kali como nombre femenino tiene una A y una I de doble duración. O sea, no es realmente Kali, sería Kali, Kali. Mientras que el Kali de deterioro y degradación es de género masculino y es con una A y una I de sonido corto, o sea, Kali. Kali Yuga se refiere entonces a la era de degradación y el Kali se refiere al nombre de la famosa deidad o figura adorada por algunas personas que en la India. Entonces una cosa completamente diferente. De hecho, el nombre femenino Kali hace referencia al color oscuro con el cual se representa esta figura, así como también hace referencia a la palabra noche, o sea, por la relación que tiene también esta figura con la noche. De hecho, sus rituales, generalmente los rituales de ofrendas a ella, quienes la adoran,
se realiza por la noche. Entonces Kali Yuga se refiere al periodo de tiempo donde lo que lo identifica es la degradación o la pérdida de valores o la pérdida de cualidad. O sea, algo se está devaluando, se está devalorizando, está perdiendo valor. ¿Qué es lo que ha estado perdiendo valor? ¿Qué es lo que se está devaluando? Lo que se está devaluando es precisamente la entidad viviente. La entidad viviente no como origen, o sea, no como alma espiritual, sino como conciencia. Su conciencia está cada vez más identificada con lo ilusorio y por tanto eso quiere decir que su vida, su existencia está dejando de tener cualidades cada vez, o sea, cualidades espirituales. Cada vez está más alejada de sentir en ella por sí misma un impulso compasivo, espiritual, con tendencia hacia la búsqueda del conocimiento real, porque lo único que está buscando es cómo encuentra un conocimiento que le ayude a disfrutar cada vez más, a cómo crear cada vez más disfrute. Esta palabra es puntual porque crear significa que la entidad viviente está creando su propio disfrute. En el mundo material no se puede disfrutar de nada realmente porque originalmente nada existe. Hay que crear aquello de lo cual usted va a disfrutar. O sea, la entidad viviente disfruta en el mundo material y para hacer eso tiene que hacer dos cosas. Primero, crear elementos que se combinen y que den diferentes experiencias y después crear un cuerpo que sirva específicamente para poder sentir o vivir esas diferentes experiencias. Así que tanto aquello que da placer como aquello que recibe placer es creado. ¿Por quién es creado? Por el ego falso, la propia entidad viviente. El Srimad Bhagavatam explica que al principio, o sea, de la oscuridad del ego falso, primero del ego falso, del propio movimiento, el ego falso, deseo e inquietud del ego falso, se manifiesta o el ego falso se expande en tres cualidades básicas que son las cualidades materiales, o sea, cualidades de la bondad, de la pasión y de la ignorancia. Después explica que de la oscuridad del ego falso, de la oscuridad, eso es importante porque hasta entonces no había nada manifiesto todavía, era todo oscuridad. Vamos a recordar que cuando el señor Brahma aparece, el señor Brahma aparece en medio de una total oscuridad. O sea, no había ninguna manifestación todavía de lo que conocemos como mundo material. Sin embargo, ya el mundo material existía en potencia. Pues Brahma dice más adelante, después en esos textos, de que él no creó nada, él simplemente hizo visible lo que ya existía. Entonces, él manifestó lo que ya existía en potencia. Brahma estaba en medio de una gran oscuridad. Entonces, evidentemente, imagínese que usted despierta, usted despierta en medio de una total oscuridad, en una habitación totalmente oscura. Cuando significa que está totalmente oscura, significa oscura en todo sentido, incluyendo su mente. En su mente no hay nada, en su mente no hay recuerdo, en su mente no hay pensamiento, en su mente no hay nada, está totalmente oscura, no hay referencia de nada. Entonces, en esa total oscuridad externa e interna, supongo que usted aparece, o sea, aparece su conciencia. Usted de algún modo se da cuenta que usted existe, pero no sabe dónde existe porque no hay referencia de nada, ni siquiera tiene referencia de usted mismo, o sea, de algo llamado cuerpo ni de nada. Es solamente conciencia en medio de la oscuridad o conciencia de la oscuridad. Entonces, evidentemente, el primer impulso básico es tratar de crear algo. Usted necesita crear algo porque en esa existencia tuya hay potencialidades. Usted tiene una potencia de actividad, usted tiene una potencia de felicidad, usted tiene una potencia de adquirir conocimiento, pero ¿cómo va adquirir conocimiento si usted no tiene conciencia de nada? No hay nada allí, es plena oscuridad. ¿Cómo va a realizar actividad si usted no ve cuerpos, si usted no ve objetos? ¿Y cómo va a ser feliz si no realiza actividad, ni hay conocimiento, ni hay intercambio de amor? Entonces, evidentemente, la entidad viviente, para poder dar salida a sus potencialidades, tiene que comenzar a crear. Por eso entonces Brahma siente el impulso creativo. Este impulso creativo significa que la modalidad de la pasión comienza a manifestarse. O sea, el impulso creativo siempre viene de la modalidad de la pasión. La pasión tiende a crear, porque la pasión tiende a manifestar algo. Y entonces Brahma surge
el impulso creativo. Brahma desea crear, pero no encuentra la manera, no sabe la manera, no conoce la manera, no tiene la más mínima idea ni de dónde va a crear ni cómo va a crear, si no hay nada, todo está en total oscuridad. Y entonces que Brahma escucha. Esto es importante porque escucha es una escucha sutil, no se refiere a una escucha material, porque si no había nada manifestado, quiere decir entonces que no se refiere a un sonido material. Se escucha. ¿De dónde escuchó Brahma? Se dice que Brahma estaba desconcertado porque por más que tomó conciencia de la oscuridad, no pudo divisar de dónde venía ese sonido. Brahma solamente veía, o sea, tenía conciencia. Recuerden que veía significa conciencia, tenía conciencia solo de la oscuridad. Sin embargo, se dice que Brahma escuchó. O sea, de alguna forma, al plano de conciencia de Brahma se filtró un sonido. ¿De dónde se filtró este sonido? Evidentemente no venía del lugar donde estaba Brahma. ¿En qué lugar estaba Brahma? Brahma estaba en el centro del universo, que estaba por manifestarse. O sea, quiere decir que de ningún sitio de allí venía ese sonido, porque no había nada que pudiera emitir sonido. Entonces ese sonido evidentemente venía de un lugar trascendente. O sea, ese sonido venía de la sustancia espiritual. O sea, venía del Señor Supremo en su forma de Mahavishnu, en su forma de Narayana. Y entonces viene el sonido. Entonces Brahma escucha, y cuando escucha, Brahma lo que escucha y lo que siente en ese sonido es primero una indicación. Se le da la indicación de que hiciera austeridad, de que meditara, de que estuviera en el mismo, de que no se concentrara en la oscuridad, dejara de buscar en la oscuridad, porque en la oscuridad no hay nada, sino que buscara su propio ser, su propia presencia, y se centrara. Entonces Brahma hizo eso, empezó a dejar de buscar en la oscuridad y se centró en sí mismo, se centró en el propio ser, se centró en la presencia, allí se centró. Y entonces ahí escuchó otro sonido, ¿verdad? El sonido de la OM. Y entonces en ese sonido centró su atención, y allí después vinieron una serie de experiencias con el tiempo, un tiempo bastante largo, donde Brahma ve un cierto avance o cierta referencia de uno de los planos de conciencia espiritual, con su variedad, sus habitantes, incluyendo el Señor Supremo, una de sus manifestaciones como Narayana. Entonces allí el Señor Supremo se complace, etcétera, etcétera. Pero el punto es o sea, del ego falso surge todo lo que conocemos como creación material. Entonces la creación material, todo lo que conocemos como variedad material, no tiene existencia en sí misma, aparece en virtud. Se dice que de la oscuridad del ego falso, el ego falso se transforma y se expande y deriva en algo que se conoce como éter, espacio o cielo. Y se dice que el cielo tenía en sí mismo la cualidad del sonido. El sonido como forma sutil del éter o del cielo o del espacio. O sea, el sonido, el espacio es el primer objeto de los sentidos que aparece, o el primer elemento que aparece, el más sutil, el espacio. Pero ese espacio ya tenía en sí mismo la cualidad del sonido. El sonido es la parte sutil del espacio. Así que el sonido es el primero de los objetos de los sentidos. Los objetos de los sentidos son el sonido, el tacto, o sea, la sensación, la forma, el gusto y el olor. El gusto o sustancia y el olor. Entonces son los 5 objetos de los sentidos. De esos 5, el primero que aparece es el sonido. Es el primer elemento que puede ser percibido, el primer elemento que aparece antes de toda la creación material visible y palpable, es el sonido. O sea, todo comienza por el sonido. El sonido echa a andar todo, el ego falso a través del sonido echa a andar todo. Entonces se dice que el éter o espacio
como es transformable, se siguió transformando y aparece el aire. Y el aire trae en sí mismo la cualidad de la forma. Pero esta forma y este aire tenían dentro de sí mismo también al sonido. O sea, la forma tiene el sonido dentro, toda forma tiene un sonido y el sonido tiene dentro a la vez una forma porque él es quien genera la forma. Después se dice que ese aire o ese elemento aire se siguió transformando y dio lugar al elemento fuego. Y el elemento fuego, disculpen, el aire dio lugar, el aire tenía dentro a la cualidad del tacto. Ajá. Después el aire se transforma y dio lugar al elemento fuego y el elemento fuego tenía dentro la cualidad de la forma. Pero esta forma tenía por supuesto ya consigo misma también la cualidad del tacto y la cualidad del sonido. Después el fuego da lugar al agua, o sea, al líquido que era jugoso y tenía dentro la cualidad del sabor, que tenía en sí mismo también a la cualidad de la forma, a la cualidad del tacto y a la cualidad del sonido. Y por último, esta agua o esta sustancia da lugar a todo lo que se conoce como creación sólida, a la tierra con todos sus derivados, y esta tierra era olorosa, o sea, la cualidad del olor tenía dentro de sí misma también la cualidad del sabor, la cualidad del tacto, la cualidad de la forma y la cualidad del sonido, pero todo empieza en el sonido. Entonces el sonido es el vínculo entre lo más sutil y lo trascendente con lo más objetivo o lo más puro, el sonido. Todo entra por el sonido, los Vedas entraron por sonido, la sabiduría entró por sonido al mundo material, así que por el propio sonido es que se vuelve al mundo espiritual. O sea, es el camino inverso. Entonces, en este Upanishad, este Nara, este sabio, le ha preguntado a Brahma, bueno, ahora cuando Kali Yuga llegue, cuando llegue la era de degradación, cuando de manera natural la entidad viviente no sienta ningún interés por la espiritualidad, le sea, disculpen, muy difícil practicar la meditación de la era dorada, le sea muy difícil practicar los sacrificios con la pureza que se requieren, o sea, los rituales, y le sea muy difícil comprender lo que es la adoración al templo o la religiosidad tal y como fue explicada al principio de la tercera era o de la era de bronce o de Dwapara Yuga. Entonces, cuando eso suceda, ¿qué va a ser de mí? O sea, como yo, un pobre vagabundo en este mundo perdido, en este plano de conciencia material, cómo podré liberarme, cómo podré ascender o trascender al plano de conciencia original y estar en un estado de dicha, plenitud, amor, servicio, etcétera, etcétera, o sea, en mi estado original. Entonces Brahma se dice que se sintió contento y feliz porque Narada le estaba haciendo una pregunta pertinente. No estaba haciendo preguntas tontas, no quería conocer sobre un conocimiento relativo, ni sobre un conocimiento trascendental, ni cómo se hace un lechón asado, ni por qué es que la corriente existe, ni quería conocer por qué el agua del mar es salada, ni por qué la tierra da vuelta, ni por qué el sol calienta, ni nada de eso. Esos son conocimientos relativos al mundo material y que simplemente dan información sobre el mundo material, pero nada lo que quería era saber cómo escapar del plano de conciencia material. Él no quería información de ese mundo, de este mundo, él quería saber cómo trascenderlo, cómo puedo quedar en libertad para yo entonces poder disfrutar en plena dicha de mi condición original. Esa es la pregunta más importante de todas las preguntas. Usted puede llenarse de conocimiento material, usted puede ser un erudito, un sabio, usted puede desarrollar poderes místicos, pero si usted sigue atrapado de una forma u otra en la cárcel del plano de conciencia material, con mayor lujo o con menor lujo, entonces usted literalmente sigue estando preso. Usted literalmente no puede gozar de la libertad real de la cual la entidad viviente o el alma es merecedora por naturaleza y por derecho propio. Entonces vemos que esa es la condición del discípulo. El discípulo debe entender que si busca o recurre a un maestro espiritual es para hacerle preguntas realmente importantes, preguntas sobre la espiritualidad, de beneficio espiritual y que sean, por tanto, si son de beneficio espiritual, van a ser de, ¿cómo se dice?, de provecho para todo el mundo.
Entonces las grandes almas nunca, realmente las preguntas que hacen nunca es pensando en su bien. Las grandes almas ya están situadas en el bien, es pensando en el bien de los otros que aún no están situados en la plataforma de beneficio máximo. Eso es importante porque esa es una cualidad de las grandes almas. Otra cualidad que podemos distinguir de grandes almas es que las grandes almas siempre están preocupadas por el beneficio de todos. ¿Qué pasa? Esta va a depender de en qué plano de conciencia o modalidad usted esté funcionando. Porque, por ejemplo, si yo tengo una concepción completamente materialista y únicamente materialista del ser humano, o sea, de la entidad viviente, y pienso que la entidad viviente es simplemente este cuerpo, llámese ser humano, llámese perro, llámese gato o lo que sea, y entonces cuando yo piense, tengo un impulso de pensar en la bondadosamente en el bien de los otros, voy a pensar en el bien de quién, en el bien de esos cuerpos. Voy a pensar en el bien de las especies que están en riesgo de extinción, en el bien de las especies que están siendo afectadas por el cambio climático, en el bien del ser humano que está adolorido, en el que está hambriento, ¿verdad? Entonces mi pensar en el bien se va a limitar a buscar soluciones a esos problemas. Evidentemente, ese deseo es muy hermoso, pero tiene falta de conocimiento porque yo no he comprendido de dónde vienen esos problemas realmente. O sea, su causa no está realmente allí en esa parte física, ¿verdad? Si mi concepción de la vida es un poquito más abarcadora y ya no solo me identifico con el cuerpo, sino también con la parte sutil de la mente, entonces también me voy a preocupar por el bien. Cuando pienso en el bien voy a pensar en términos del beneficio sutil, beneficio de la forma de pensar de la humanidad, sus principios, sus valores, etcétera, etcétera, y voy a dedicarme a tratar de hacer cambios en ese sentido, cambios en la moral, o sea, cambios en la parte de lo que es el Dharma, o aquello que puede dotar a la humanidad de una vida un poco más equilibrada, armónica, ¿verdad? Mucho más feliz en ese sentido, y así ya el bien viene a ser físico y viene a ser mental. Pero aquella entidad viviente que ha comprendido también la parte espiritual, entonces comienza a ver en la espiritualidad la raíz de todo, entonces empieza a preocuparse por el bien espiritual. El bien espiritual, y entonces se dedica a eso, se dedica a cómo proveer de un beneficio desde el punto de vista espiritual a toda la humanidad. Esa entidad viviente no puede proveer a un beneficio material porque no tiene nada, ella está completamente renunciada, no posee nada, ella ha comprendido que todo es el Señor, así que no puede salir repartiendo dinero, ni repartiendo tierra, ni repartiendo prácticamente ningún recurso, a no ser que alguien de sus seguidores que tenga recursos los done para repartirlo, pero ella en sí misma no puede repartir nada. No puede salir a repartir ningún tipo de teoría o terapia o cosas sobre caminos que tranquilicen la mente, porque en verdad ella no está enfocada en la mente. O sea, ella ha comprendido que la mente o las perturbaciones de la mente no son más que un resultado de algo más antiguo y profundo. Así que ese tampoco es su cuestión. Entonces su cuestión es simplemente el orden espiritual. Cómo yo puedo brindar ayuda realmente en la raíz del problema. A veces uno está enfermo y no sabe la causa de la enfermedad, pero sin embargo hay una causa, siempre hay una causa. Entonces, este tipo de grandes almas han descubierto la causa original, la primera de todas las causas de la enfermedad, y entonces simplemente han encontrado el remedio, lo han comprendido, lo han aplicado en ellos mismos, y después se dedican a ver cómo lo pueden, según la época, el espacio, el lugar y la criatura, lo pueden transmitir de un modo, el modo más eficiente posible. Entonces, esto es lo que está haciendo Nara. Dime cómo podría yo. Entonces, veíamos ayer en el texto que Brahma, complacido, le decía la siguiente respuesta. Estoy buscando. Dice, es a través de la mera recitación de los nombres del Señor Narayana, quien es el espíritu primordial, que uno trasciende los efectos malignos de Kali Yuga. Veíamos que el texto mencionaba al Señor Supremo o hacía referencia al Señor Supremo con 3 nombres diferentes. Vamos a recordar que los nombres del Señor son ilimitados y el Señor tiene básicamente 2 tipos de nombres. Los nombres primarios o esenciales y los nombres secundarios.
Los nombres primarios son aquellos nombres que están estrechamente relacionados con los pasatiempos y cualidades que el Señor manifiesta en su estado original como actor principal, no como ningún personaje, como actor principal. Allá, según la literatura védica, en Goloka o la morada trascendental, allí el Señor tiene diferentes pasatiempos y allí es reconocido con diferentes nombres o cualidades, como Hari, como Govinda, como Madana Mohana. O sea, el señor R. Madhusudana es reconocido porque esos nombres solamente son conocidos allí. Porque fuera de allí, ninguna de sus expansiones o personajes que él manifiesta muestra esas cualidades o muestra esas actividades. Entonces aquí eh, Brahma se refiere al Señor Supremo con tres nombres diferentes o tres cualidades. Lo llama Bhagavan, lo llama Adipurushaya y lo llama Narayanasha. O sea, hace referencia a él como Bhagavan o aquel que tiene en sí mismo contenido las 6 maravillosas cualidades a plenitud o las 6 maravillosas riquezas o joyas a plenitud. Habíamos visto que estas son la sabiduría, o sea, la inteligencia, la fama, la fortaleza, el poder, la austeridad, la riqueza, la belleza. O sea, el Señor es esas 6 cosas a plenitud, pero concentradas todas en un mismo lugar. Por eso el Señor es Bhagavan. Pero este Bhagavan es el Bhagavan de los Bhagavan. Porque en la literatura védica vamos a encontrar que a muchas personas con cierta autoridad se le dice Bhagavan. A Shiva se le dice Bhagavan, a Brahma Bhagavan, a algún sabio se le dice Bhagavan. O sea, cuando alguien se refiere a alguien que es superior a él y está conversando con esa persona, por respeto, le dice, oh Bhagavan, por favor explícame, ¿verdad? Pero se debe suponer que si hay una categoría de Bhagavan o de superior que indica superioridad o que posee una cualidad determinada, y hay varios Bhagavan porque hay varias cualidades y siempre va a haber alguien superior a ti, se debe entender que esa cadena de superioridad debe tener un límite, o sea, siempre tiene que existir alguien que es el superior de todos los superiores. Alguien que tiene contenido en sí mismo las cualidades que están regadas entre diferentes entidades vivientes y que las tiene contenido no solo en sí misma, sino en grado superior. ¿Y eso quién es? Ese es el Señor Supremo. En la personalidad de Dios están reunidas todas las cualidades maravillosas, pero sin límite, a grado pleno, porque de hecho esas cualidades mismas son el propio Señor. El Señor es la personificación de esas cualidades. La personalidad es la fuente y a la misma vez es la manifestación de esas cualidades en su perfección. ¿Por qué en su perfección? Porque el Señor no necesita crear elementos para manifestar sus cualidades. Sus cualidades están siempre manifiestas en Él y se pueden disfrutar de manera directa si usted se relaciona de manera directa y personal con Él. Entonces eso es prema, eso es amor puro por Dios, el estado superior y la meta de la existencia. Entonces también Brahma se refiere al Señor Supremo como Adipurusha. Adipurusha, Purusha se refiere a la personalidad o a la persona o al disfrutador, o sea, la persona original. O sea, Adi significa lo original, lo primordial, lo primero, de donde todo surge. Entonces Adipurusha significa persona original, o sea, tú eres la persona original, tú eres la personalidad primera, o sea, el Señor Supremo. Krishna es la personalidad primera de donde surgen todas las otras personalidades, incluyendo la de los representantes del Señor. Y también se refiere al Señor Supremo con el nombre de Narayana, o Narayana, habíamos explicado, aquel que tiene forma humana, que es la fuente de toda verdad, todo conocimiento, todo gozo. O aquel que tiene forma humana que está situado descansando en una sustancia que emergió de él mismo. Entonces, fíjense, 3 nombres. Esos 3 nombres hacen referente a 3 formas de concebir al Señor Supremo, pero sin embargo sigue siendo un solo Señor Supremo. Bhagavan o el Supremo de los Bhagavan, Narayana y Adipurusha son 3 formas de relacionarse con Dios. Usted puede relacionarse con Dios cuando, por ejemplo, si usted comprende que Él es el poseedor de todas las cualidades a plano máximo. Cuando usted comprende eso, yo quiero que ustedes entiendan algo.
Cuando usted llega a comprender por sí mismo, por referencia, por estudio, por revelación, por lo que sea, de verdad, usted llega a creer que Dios es el que posee todas las cualidades magníficas y la posee a grado pleno. O sea, Dios es el más bello, es el más inteligente, es el más poderoso, es el más fuerte, es el más, como se dice, el más renunciante, y así como también es el más compasivo. Entonces, wow, si usted cree eso de verdad y usted lo tiene eso metido en su corazón y su mente está convencida de eso, y usted se relaciona, cuando usted se relaciona con Dios o piensa en Dios, lo ve de esa manera, entonces usted está relacionándose con Bhagavan. O sea, está relacionándose con el Señor Supremo, pero en su forma, en su concepción, en su manifestación como Bhagavan. Entonces usted ha comprendido a Bhagavan. Usted ha llegado a relacionarse con Bhagavan. Ahora, si usted comprende al Dios, si usted comprende a la Suprema Personalidad de Dios o a Krishna como la fuente de todas las entidades vivientes, la fuente de todas las personalidades que puedan manifestarse, personalidad de cualquier entidad viviente, y aquellas que no son también entidades vivientes, como los avatares o expansiones del Señor, si usted llega a comprender cómo de un punto original, de una personalidad original, es que se van manifestando todos los demás personajes o personalidades que conforman todo lo que conocemos como relaciones entre las entidades vivientes y demás. Si usted llega a comprender a Dios como esa fuente de eso, o sea, esa personalidad original, entonces usted ha comprendido, usted se ha relacionado, usted se ha encontrado con Adipurusha. O sea, es la personalidad de Dios, es Krishna, pero usted lo ha comprendido en su concepción de Adipurusha, o la persona original. Pero si usted ha comprendido a Dios con alguien, o sea, esa personalidad que tiene una forma y esa forma es semejante a la forma humana, y de esa forma, en esa forma está contenido todo conocimiento y está contenido todo disfrute, y esa forma por demás se encuentra descansando, o sea, no realiza nada, pero desde su descanso lo realiza todo. Entonces, si usted lo comprende así, entonces usted se ha encontrado con Narayana. Usted adora al Señor en la concepción de Narayana. ¿Adoran estos tres adoradores o comprenden estos tres adoradores a tres señores diferentes? No, realmente comprenden a un solo Señor, están adorando un solo Señor, al mismo Señor, lo que desde tres perspectivas diferentes. Tres perspectivas diferentes, pero esas perspectivas pertenecen al mismo Señor. Es el mismo Señor visto desde tres relaciones diferentes. Entonces allí Brahma le está diciendo, bueno, para esa época es a través de la mera recitación de los nombres del Señor Narayana. Recitación, el sonido. Volvemos a lo que expliqué al principio. El sonido como intermediario, como lo más sutil dentro de los elementos materiales, y también el modo en que se filtra lo espiritual hacia el plano de conciencia material, el sonido, y por tanto se puede hacer al revés, del plano de conciencia material hacia el plano de conciencia espiritual. Pero para eso tiene que ser un sonido que no pertenezca al plano de conciencia material. Los sonidos son nombres, las palabras son sonidos. Cuando usted menciona una palabra, usted hace referencia a todo un concepto, un contenido, cualidad. Cuando usted menciona la palabra frasco, frasco de leche de la marca tal, entonces automáticamente en la mente de la persona viene toda la información sobre ese frasco. Si ya la persona, si usted, ahora una persona le dice, bueno, y cuando vaya al supermercado que te traiga los frascos de leche, ¿de cuál te traigo? Y entonces usted le dice, me trae un frasco de leche de la marca tal. Y entonces ya esa persona automáticamente en su mente sabe que ese frasco es el frasco de color oscuro, de tamaño mediano, que viene en cristal, que la tapa es plateada, que la etiqueta tiene dibujada una vaquita feliz y que cuesta tanto. O sea, fíjense cómo la palabra simplemente de la marca leche, de la marca tal, ya automáticamente tiene toda la otra información contenida.
Entonces el sonido, la palabra, tiene toda la información contenida porque el sonido es el modo que encuentra el pensamiento para manifestarse. De lo contrario, se puede manifestar en imagen y de otra forma, pero es mucho más limitada. El sonido, en el sonido usted puede transmitirlo todo. Usted dice, eso huele a rosa y la otra persona puede tener una idea del olor que usted está experimentando. Eso tiene sabor a, a mantequilla y la otra persona puede tener una idea del sabor que usted está experimentando. Pero sin embargo usted dibuja una barra de mantequilla y usted mediante ese dibujo no puede transmitir el sabor. ¿Ok? Entonces esa es la cuestión. El sonido, hay que comprender que el sonido es el elemento por excelencia que puede contener dentro toda la información posible. Entonces, por tanto, si yo utilizo un sonido material, ese sonido solamente va a despertar en el que lo escucha información material y referencia material en base a su propia experiencia. Pero lo mismo sucede si yo utilizo un sonido espiritual. Si yo utilizo un sonido que no surgió en este mundo, que no se refiere a ningún objeto de este mundo, a ninguna cualidad de este mundo, entonces sino con un sonido revelado que hace referencia a algo que existe en el mundo espiritual, entonces ese sonido va a transmitir esas cualidades espirituales. Pero si ese sonido hace referencia a aquello que es la fuente de todo lo espiritual y lo material, a aquello que es el Señor Supremo, entonces ese sonido va a ir despertando en mí la posibilidad de recibir, de comprender, de tomar conciencia poco a poco de todas las cualidades o de todo lo relacionado con ese Señor Supremo que por demás ya están en mi memoria espiritual, pero no las recuerdo porque las olvidé de tanto relacionarme con mi ilusión material. Entonces el sonido. Entonces Brahma lo que le está diciendo es mediante el sonido. ¿Qué sonido? El sonido de los nombres del Señor Supremo es que se podrá uno salir de todas las influencias negativas de Kali Yuga. Entonces, evidentemente, Nara le dice, bueno, sí, pero ¿y qué nombre es ese? ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuáles son esos nombres? Wow, se me corrió aquí el texto de hoy. Disculpen un momento. Entonces, comenta por acá. La pregunta de Nara, por supuesto, es lógica. Bueno, sí hay que repetir el nombre, pero ¿cuáles son esos nombres? Y vamos a ver lo que contesta Brahma. Dice que Brahma respondió lo siguiente. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Brahma contesta esas 16 palabras. Vamos a ver que hay versiones de la traducción donde aparece así, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, y otra versión donde aparece Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por eso el Señor Chaitanya dice que no hay orden en los nombres del Señor. Unos lo cantan de una forma, otros lo cantan de la otra manera, pero son estas mismas 16 palabras. Algunos explican que se menciona primero la palabra Rama como referencia a que el Señor en la forma de Rama apareció primero que en la forma de Krishna, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, lo que seguimos la indicación del Señor Chaitanya, simplemente lo repetimos como el Señor Chaitanya lo divulgó. El Señor Chaitanya lo divulgó mencionando primero la segunda parte, o sea, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Es el que empleamos nosotros. Pero el punto es ese. O sea, Brahma le está diciendo, mira, mediante la recitación de los nombres, entonces dice, bueno, ¿y de qué nombre? Aquí tienes los nombres. Y eso, ¿qué dijo Brahma al principio de este Upanishad que era? Brahma le dice a Narada, te voy a revelar el secreto más guardado de los Vedas. O sea, el comprender
que mediante la meditación en los santos nombres del Señor, específicamente en los nombres el Señor como Hari, el Señor como Krishna, el Señor como Rama, el comprender que la meditación en esos nombres es el único modo autorizado para superar las complejidades de Kali Yuga. Ese era el secreto, o el secreto más guardado de los Vedas. El secreto más guardado porque eso está en la semilla de los Vedas, la semilla de los Vedas. Eso no hacía falta ser revelado en la época dorada, ni en la época de plata, ni en la época de bronce, en ninguna de esas eras, porque en esas eras todavía no estaba la situación tan crítica y se podía practicar tanto la meditación como sacrificios, como la adoración en el templo. Pero en Kali Yuga, donde el desastre es tal que ninguna de esas tres cosas se practican ya de forma pura, entonces la humanidad está en una situación de emergencia. Entonces hay que apelar a un medicamento que lo tenga todo en sí mismo, que sea fácil de ejecutar y que tenga en sí mismo la potencia de todas las potencias. ¿Quién es la potencia de todas las potencias? La potencia de todas las potencias evidentemente es el propio Señor Supremo. Entonces hay que apelar al medicamento original o al medicamento por excelencia. Entonces, continúa diciendo Brahma, después de decir esos nombres, o de revelar el secreto de los Vedas, le dice a Narada lo siguiente. Acá dice: estos 16 nombres, estas 16 palabras, destruyen los 16 kalas, o sea, 16 coberturas, 16 cosas que mantienen a la entidad viviente envuelta, en los que la jiva o el alma está envuelta. Entonces, al igual que el sol, al resplandecer, estos nombres disipan todas las nubes y el Supremo, el Espíritu Supremo, se manifiesta. O sea, le está diciendo, si repites con seriedad, con fe y consciente lo que estás haciendo, estos nombres y con la disposición adecuada, entonces todas las coberturas que hoy te están impidiendo tomar conciencia la entidad viviente del Brahman, de la verdad absoluta, van a ser disueltas. O sea, todo aquello que nos mantiene en el sueño de la ignorancia va a ser disuelto, los anartas, las imperfecciones, todo va a ser disuelto y poco a poco la entidad viviente va a ir recuperando su memoria, va a ir recuperando su conocimiento de un modo natural. Estas 16 coberturas no son más que a grandes rasgos los 5 elementos de los que está compuesto el cuerpo, o sea, el éter o el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Los 5 órganos o sentidos del conocimiento, o sea, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Los 5 órganos de la acción o que utiliza la entidad viviente en este mundo material para hacer supuestamente su acción, sea la palabra, las manos, los pies, el ano y los genitales. Y la mente como controladora de los sentidos. O sea, esos son los 16 o las 16 coberturas. La entidad viviente está enredada en esos 16 elementos con experiencia, viviendo experiencias donde estos 16 elementos participan, porque ella vive la experiencia a través de esos 16 elementos. Entonces ella tiene que irse desenredando, tiene que irse desidentificando de la atadura que tiene con estos elementos. Los preserva allí para el uso, pero no identificado con ellos, no creyendo que ella es ellos. Entonces, cuando ella logre liberarse de esa identificación, es que ella está lista para acceder a la inteligencia y desde la inteligencia comprender su naturaleza original. Entonces, Brahma está diciendo que esos 16 nombres, la repetición de esos 16 nombres, conscientes de que son nombres del Señor Supremo y conscientes de que son espirituales y conscientes de que tienen en sí mismo el poder supremo y toda la potencia de Dios. Entonces esos 16 nombres sirven para que la entidad viviente se purifique. Lo mismo que intentaba hacer la entidad viviente en la época dorada con la meditación, lo mismo que empezaba a hacer después con los sacrificios, lo mismo que pensaban hacer después con la ofrenda en el templo. Ahora, en una época más complicada, lo pueden hacer a través de la meditación y repetición de los santos nombres desde, por supuesto, desde una condición
una mentalidad adecuada. Eso depende de usted, confiar o no confiar en esa descripción. Todavía no hemos terminado con la Upanishad, vamos a seguir mañana, pero vamos a detener aquí hoy, depende de usted. Usted puede creerlo o no creerlo. Usted puede ir a un lugar, usted está enfermo, su enfermedad es compleja, usted pasa por muchos médicos, los médicos le dicen que no tiene solución, que esto, que aquello, que necesita tratamientos muy complicados y aún así no es seguro, bla, bla. Ya usted está, bueno, no hay solución, ¿qué voy a hacer? Tengo que... Entonces usted un día va cruzando y alguien se le acerca, un señor anciano, le dice, ay, ¿qué te pasa? Que te veo triste, no, que tengo esta enfermedad y los médicos no saben, me dicen esto, aquello. Entonces el anciano te dice algo tan simple como todos los días levántate justo a media madrugada, o sea, 3 de la mañana, 3 de la madrugada aproximadamente, a una hora exacta. Realiza esta respiración 3 veces, le enseño una respiración a usted y tómate un vaso de agua y acuéstate a dormir. Todos los días y hazlo por 2 meses. Y ya no estarás enfermo. Entonces usted no puede creer, usted no puede creer que todos los grandes científicos, médicos, mejores hospitales le hayan dicho que su enfermedad es incurable, que no tiene solución o que necesita de medicamentos muy costosos. Usted no puede creer que si esa gente tan brillante le ha dicho eso, entonces que con un simple ejercicio respiratorio y un vaso de agua a media madrugada, usted se va a curar de algo que es tan complejo. Entonces esa duda, esa falta de fe y esa incredulidad evidentemente hace que usted no le preste atención a esa sugerencia simple. Entonces muchas personas podrían estar asumiendo esa misma postura y decir, no es posible que simplemente en una época tan compleja donde la mente me tiene tan enloquecido y donde hay tantos caminos y donde cada vez todo es más enredado, que por la simple repetición de un sonido determinado de estas 16 palabras, comprendiendo que ellas son nombres del Señor y hablan de cualidades del Señor y contienen la potencia del Señor, no es posible que por el simple repetir de esos sonidos mi mente vaya a irse limpiando, mi corazón vaya a irse limpiando, mis reacciones kármicas antiguas que son de muchas vidas vayan a irse quemando y yo vaya accediendo poco a poco a mi recuerdo espiritual y vaya accediendo a mi identidad y naturaleza original. Eso no puede ser posible. Mejor sigo con otro sonido, con otro mantra, ¿verdad? Que yo practico porque esto no creo que sea tan así, ¿verdad? O sea, el ser humano ha complejizado tanto su vida que necesita soluciones complejas. Él necesita practicar posturas bastante complejas y pararse con la cabeza para abajo y los pies para arriba, estar ahí media hora, o una postura donde está situado sobre el dedo gordo del pie y allí con tremendo esfuerzo, una postura o un ejercicio respiratorio que implica esto para sentir aquello, para después sentir lo otro, o hacer una práctica que tenga visiones, que tenga alucinaciones. Él necesita cosas muy teatrales. El ser humano es así. La entidad viviente en su aspecto de ignorancia es así de teatral, necesita cosas espectaculares. No puede creer que una simple repetición con fe y con comprensión adecuada pueda hacer el trabajo y más allá del trabajo que hacen todos los otros métodos más complejos. Entonces ya eso queda en virtud de lo que cada cual quiera aceptar. Por eso siempre se recomienda también la asociación, porque depende con quien usted se esté asociando, usted va a creer o no va a creer en esta fórmula. Si usted se está asociando con personas de fe o con devotos, usted sin duda alguna va a creer en esta fórmula y la va a aplicar con toda certeza, con toda firmeza y disciplina, sin dudar. Pero si usted se reúne con personas que tienen tendencia impersonalista, o sea, que no creen en Dios como una persona, o no creen en Dios como una personalidad, no creen en Dios como el Dios original, que sea una personalidad con nombre, que ese nombre tiene potencia, o si usted se reúne con personas que no creen ni en nada, o si usted simplemente, no sé. Sí, entonces le será muy difícil a usted poder aceptar esto, y si lo practica, lo va a practicar con dudas, lleno de incredulidad, pensando que el sonido en sí mismo y la combinación en sí misma es lo que basta, pero no, usted
tiene que comprender. Brahma dice la repetición de los nombres de el Supremo. Él no dice la repetición de estas palabras, él dice la repetición de los nombres del Supremo, así que es importante que uno llegue a comprender y a creer de verdad que esos hacen referencia a nombres del Señor Supremo, así que uno está repitiendo un nombre de Dios y por tanto cuando lo está repitiendo tiene que tener su mente en ese Señor, su entrega a ese Señor, su corazón a ese Señor y su certeza en ese Señor. Y también la certeza de que en esos sonidos no son de naturaleza material, son de naturaleza totalmente espiritual. Por tanto, cualquier interpretación que la mente les quiera dar a esos sonidos, porque el intelecto del ser humano es así, empieza a interpretar lo que si significa esto, que si significa aquello, que si se... No, cualquier interpretación materialista que usted le da a esos sonidos, usted está usted mismo vedándose o limitando los efectos de esos sagrados nombres. Simplemente la única interpretación que lleva es que son nombres del Señor, que no son materiales, que no hacen referencia a nada material, sino que están haciendo referencia a algo espiritual, y no solo algo espiritual, sino a aquello que es la fuente de todo lo espiritual incluso, y que es la personalidad original. Por tanto, como personalidad original tiene en sí mismo toda la potencia original, y si tiene toda la potencia original no hay nada que pueda permanecer en su presencia, y si no hay nada que pueda permanecer en su presencia, quiere decir que todo lo que haya en su mente, todo lo que haya en su inteligencia, todo lo que haya en cualquier lugar que usted considere usted y que esté cubriendo su verdadera potencia como alma espiritual, va a ser destruido. Sin duda va a ser destruido si usted medita y se entrega con firmeza y fe y conocimiento adecuado a estos nombres y se asocia con personas que también estén confiando de esa manera. Ya es una propuesta, no es mi propuesta. Yo no les he hecho aquí en ninguno de estos amaneceres ninguna propuesta mía. Les he transmitido simplemente la propuesta que grandes personalidades transmiten en la Escritura por misericordia del Señor. Vamos a ver entonces mañana qué le vuelve a preguntar Narada sobre estos nombres, la forma de cantarlo, de repetirlo, etc. Por ahora quédese con esta información, medite sobre lo que hemos conversado y piense. Piense en que a veces no se necesitan fórmulas complejas para solucionar problemas complejos. A veces los problemas complejos, de hecho siempre los problemas complejos tienen una solución simple. Lo único que hay que cambiar es el modo y la perspectiva de pensar y dejar de pensar de manera compleja y comenzar a pensar de manera simple. Hare Krishna, buen día, que Dios nos acompañe durante todo el día de hoy y que los santos nombres estén calando profundo en nuestro corazón. Hare Krishna, estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,